Hola a todos, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso sobre filosofía de las matemáticas aquí en el Pensamiento en Llamas. En esta ocasión pues vamos a reflexionar acerca de, si la matemática en realidad tiene o no tiene contenido, es decir, si la matemática en realidad habla de hechos o no es más que pues una mera estructura formal que en pocas palabras puede servir para hacer otro tipo de cosas, pero en sí misma no remite o no habla de algún tipo de realidad en específico. ¿De acuerdo? Y todo este tipo de lucubraciones o de reflexiones tienen que ver o están relacionadas con el tema de Hilbert y su propuesta de filosofía de las matemáticas, que a su vez también es un proyecto de construcción matemática, como veremos, conocida como el formalismo matemático. Pero bueno, pues antes de como tal iniciar con la sesión del presente curso, te invito a que te suscribas al Pensamiento en Llamas y que actives la campanita de notificaciones en caso de que te agrade esta sesión y que de esta forma pues no te pierdas ninguna de las presentes sesiones de este curso ni ninguno de los videos que continuamente y regularmente subimos aquí en el canal. Por su parte, pues doy un enorme agradecimiento a todas aquellas personas que decidieron volverse miembros del canal, porque pues es gracias a sus retribuciones económicas que el Pensamiento en Llamas puede seguir existiendo y que yo pues puedo mantener esta oferta pública y gratuita de cursos de filosofía para todos aquellos que así lo desean. Entonces te invito, si estás en la posibilidad de apoyar económicamente al Pensamiento en Llamas, a hacerlo volviéndote miembro del canal, porque pues de esta forma no nada más apoyas el proyecto del Pensamiento en Llamas, sino que puedes aprovechar la oferta que yo doy a todas aquellas personas que deciden volverse miembros del canal. Y pues ya concluyendo todos estos comerciales, ahora sí vamos de lleno con el tema del formalismo matemático y sobre todo con esta cuestión de filosofía de las matemáticas, que es en torno a si pues las proposiciones matemáticas tienen o no algún tipo de contenido. Bueno, entonces comenzando pensando esta pregunta dentro del formalismo matemático de David Hilbert, pues hay que decir muchas cosas al respecto. Una de ellas es que pues simplemente hay un antes y un después luego del advenimiento o la aparición de dentro de la historia de las matemáticas de David Hilbert. Porque, se considera, y yo creo que esto es cierto, que con la axiomatización que realiza David Hilbert de la geometría euclidiana, le va a dar un golpe definitivo a Kant y al neokantianismo. ¿Por qué? Como ya veremos de una forma un tanto más detallada a lo largo de la presente sesión, la axiomatización de la geometría kantiana, de la geometría euclidiana, lo que va a hacer en torno al kantianismo es demostrar que el espacio y tiempo no son absolutos, que bien si uno rechaza ciertos axiomas de la axiomatización de la geometría euclidiana, puedes tener espacios de n dimensiones o de una sola dimensión, y esto rompe, la concepción tradicional de espacio-tiempo absolutos que está presente en la estética trascendental de Kant, y que en este sentido, si se muestra como lo hace Hilbert con esta axiomatización de la geometría euclidiana, que puedes tener espacios de n dimensiones, pues digamos que lo que nos dice Kant en la estética trascendental del tiempo y del espacio, por considerar o presuponer el mismo Kant que el espacio y el tiempo son absolutos, pues se queda como desmentido, queda refutado lo que nos dice Kant en torno a la estética trascendental. Y por su parte, también es un duro golpe al neokantianismo, que de aquí surge el psicologismo, del cual ya hemos explicado y hablado en sesiones anteriores, siendo, no perdamos de vista, que las propuestas de filosofía de las matemáticas del siglo XX, en especial la del formalismo matemático de Hilbert, son un gran desafío al psicologismo neokantiano, porque lo que se pretende es fundamentar la matemática en algo que no sea la psique humana, que no sean estructuras de la psique humana, y en ese sentido la axiomatización de la geometría euclidiana lo que nos muestra es que tú puedes tener una fundamentación puramente formal de las geometrías no euclidianas de n dimensiones en algo que no es la psique humana.
Y que bueno, pues dicho sea de paso, gracias a estos desarrollos axiomatizados de las geometrías no euclidianas, que se dan a partir de la axiomatización de la geometría euclidiana, se permite construir lo que se conoce como espacios hilbertianos, que justo estos espacios hilbertianos que dan la base para las geometrías no euclidianas, dieron a su vez la aportación teórica fundamental para la teoría de la relatividad, tanto especial como general, como para la matemática de la mecánica cuántica, y en nuestros días permiten la investigación de los nanómetros, que es todo un tema muy interesante. Porque, en pocas palabras, las geometrías o los espacios hilbertianos, que son geometrías no euclidianas al final del día, lo que hacen es modificar el espacio según el comportamiento de las partículas o el comportamiento de las entidades observables, o en virtud de los comportamientos tan sui generis que tienen pues este tipo de cuerpos que no responden a la causalidad cinemática clásica, es decir, a la causalidad newtoniana, y que pues son de difícil medición, o que por ejemplo deforman al espacio, etcétera. Todo eso es posible gracias a la axiomatización de Hilbert y también al formalismo matemático, tanto como proyecto de filosofía de las matemáticas como proyecto matemático en sí, que ahorita vamos a ir describiendo más adelante. Por ello, parece, en virtud de los descubrimientos y los desarrollos científicos actuales, sobre todo siendo una de nuestras mejores teorías explicativas del mundo subatómico, la mecánica cuántica, y del mundo macro, la relatividad es tanto especial como general, bueno, pues al ser estas nuestras mejores teorías explicativas que usan un formalismo matemático inspirado en la filosofía de las matemáticas de Hilbert, parece que el formalismo es la mejor filosofía de las matemáticas, o la filosofía de las matemáticas más correcta que tenemos. Por supuesto que esto es debatible, ya lo iremos viendo en próximas sesiones, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿en qué consiste el espíritu o la propensión o la proyectiva del formalismo matemático? Bueno, básicamente en que, primero que nada, la matemática más pura, es decir, la matemática más precisa, más exacta, más abstracta, más universal, es aquella, nos dice Hilbert, o establece Hilbert, que no tiene ningún tipo de contenido. Es decir, que no remite ni a una silla en particular, que no remite ni a una mesa en particular, ni a un punto en el espacio particular, ni a una línea como tal, ni mucho menos a estructuras cognitivas del ser humano, o de los sumitas, o de los marcianos, nada por el estilo, sino que remiten a lo más universal posible que pueda existir, que son estructuras, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el primer punto del formalismo matemático hilbertiano, ¿de acuerdo? Que esas estructuras también se pueden detallar y se pueden describir con un lenguaje formal muy riguroso, muy preciso y muy exacto, de tal suerte que permite una reducción de entidades matemáticas complejas a puras estructuras formales sin contenido, que en última instancia vienen a ser los axiomas que se estipulan dentro de una teoría matemática, a partir de los cuales pues estos axiomas permiten la construcción de entidades matemáticas cada vez más complejas, mediante pues una serie de reglas de inferencia, o a lo mejor pueden ser simples reglas de transformación, que pues en última instancia siguen siendo estructuras formales, ¿de acuerdo? Y aquí es importante mencionar y clarificar que, bueno, pues estas estructuras matemáticas no son necesariamente lógicas, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, vean ustedes que hay un conflicto, que fue algo que Hilbert le reclamó en muchas ocasiones a Bertrand Russell, que pues no había razón ulterior para decir que las estructuras últimas, que reducen toda la matemática a una sola entidad, son lógicas. Bien podrían ser cualquier otro tipo de cosa, pero en última instancia no es relevante en matemáticas, porque si la matemática ha de ser universal, pues no tiene sentido como terminar por constreñir el fundamento último de la matemática a una sola estructura, como podría ser la estructura lógica, ¿de acuerdo?
Entonces, en este sentido, por ejemplo, aquí les pongo en la pantalla diferentes espacios geométricos que se diseñan según aceptemos ciertos axiomas de la geometría euclidiana de Hilbert, o sea, ya axiomatizada. Puedes tener una geometría euclidiana, que sería la clásica, una geometría hiperbólica, una geometría elíptica, y vean cómo va cambiando los triangulitos según la configuración del espacio. Esto es muy poderoso y se puede hacer y es permisible dentro de la matemática en virtud de un lenguaje formal que simplemente nos esté hablando de puras estructuras, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, esto es muy abstracto. Bien, por ejemplo, una geometría elíptica puede funcionar para regresión de partículas en mecánica cuántica. Bien podría servir para medir las consideraciones de ondas gravitacionales. A la matemática eso no le es relevante en última instancia, porque digamos, desde la perspectiva del formalismo matemático, la matemática en sí se está vislumbrando como una herramienta, que esta herramienta, no por el simple hecho de dar estipulaciones, va a ser necesariamente verdadera, sino que sigue ciertos criterios que ahorita vamos a detallar y a profundizar de una manera un tanto más rigurosa, más puntillosa. Pero al final del día, el cómo se use, si se usa para física, para química, para incluso cuestiones de economía, etcétera, no es relevante para el matemático en sí, ni para la matemática en sí. O sea, cuál sea el contenido, o usando una imagen, una metáfora, no es relevante para la copa cuál sea el licor con el cual tú la vas a llenar. Simplemente la función de la copa es que esté vacía para que la puedas llenar de otras cosas. Así sería la matemática desde el punto de vista del formalismo. La matemática es una copa vacía, de tal suerte que el matemático solamente se ocupa de que pues puedas construir la estructura de la copa, de tal suerte que esa copa se mantenga rígida, que sea pues buena, entre comillas, y que a la hora de que tú quieras darle resultados prácticos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como les dije, no por el simple hecho de estipular estas estructuras a modo de axioma, la matemática para el formalista se vuelve per se o en automático correcto, sino que hay una serie de criterios a partir de los cuales Hilbert pues está vislumbrando cuál es la verdad de una proposición. Entonces, uno de ellos consistiría en que, pues para que una matemática o una proposición matemática pueda ser verdadera, ha de poder demostrarse y ser consistente respecto al sistema mismo de las proposiciones matemáticas. Es decir, que por ejemplo, una proposición matemática, un teorema matemático, va a ser verdadero si solo si a ese mismo teorema, digamos, no se le va a poder dar dentro de un sistema matemático una prueba en contrario. Eso es lo que se entiende por consistencia matemática. No tiene que ver con esto que los tomistas trasnochados llaman principio de no contradicción. La consistencia a nivel metalógico y a nivel de metamatemáticas tiene que ver con que no puedas usar una misma prueba para una proposición y para su contraria, nada más. No necesariamente porque esto sea contradictorio, en virtud de que tú puedes tener matemáticas para consistentes, sino en virtud de que el sistema tiene que dar, pues digamos, algún tipo de certeza respecto a la decidibilidad. Ahorita vamos a meternos un poco a ese tema. Bueno, entonces, para que una proposición matemática sea verdadera, ha de poder ser consistente. Es decir, que no se puede usar una misma prueba para A y no A al mismo tiempo. Y también ha de poder ser completo todo este sistema. Es decir, que todas las proposiciones matemáticas tengan prueba. Ahora, respecto a lo decidible, que era algo que les mencionaba y que justo se distancia respecto a esto del principio, el supuesto principio de no contradicción, que en realidad no es un principio, es un teorema de los axiomas de Lukasiewicz, o que se pueden demostrar desde los axiomas de Lukasiewicz. Esto ya hemos platicado de ello cuando vimos los axiomas de la lógica clásica en el curso de Lógica y Filosofía de la Lógica. Bueno, el tema de lo decidible tiene que ver con métodos de demostración, es decir que para que una matemática pueda presumirse de consistente, tiene que pues el matemático diseñar una teoría de la prueba, una teoría de la demostración, que lo que permita no es lo que permita es no dar
pruebas cruzadas sobre proposiciones negadas o sobre proposiciones contrarias. Dicho de una manera más clara, se pide o se exige dentro del formalismo matemático que un sistema sea decidible porque lo que se quiere en todo momento es conservar la posibilidad de dar una prueba a todo. Aunque esta posibilidad de dar una prueba a todo se exige que sean pruebas únicas, ¿de acuerdo? De tal suerte que esta prueba única no se repita respecto a otra proposición cualquiera. Es decir, por ejemplo, que si tú tienes una prueba o una serie de pruebas determinadas, pueden ser finitas o infinitas, según el método decidible que tú estés construyendo, bueno, se exige dentro del formalismo matemático que esas pruebas no no se puedan dar para otra proposición cualquiera. Es decir, que las pruebas para el teorema de Pitágoras, por ejemplo, no se puedan repetir para las pruebas del teorema del cateto. Y en este sentido, digamos, en pocas palabras, que para el formalismo matemático la prueba da identidad en las proposiciones. O sea que tú puedes identificar una proposición matemática en virtud de la prueba asociada que tenga, ¿sí? Por eso la consistencia para un formalista matemático no se define en términos de que no se pueda dar la misma prueba a A y a su negación. Porque, en pocas palabras, la consistencia tiene que ver con que no se pueda dar la misma prueba para dos proposiciones diferentes, no necesariamente para una proposición como no A, ¿de acuerdo? Entonces espero que esto se haya entendido porque es muy importante en virtud de que Hilbert también se quiere alejar de ciertas justificaciones muy escolásticas, metafísicas detrás del principio de no contradicción. Eso ya no va a valer para el formalismo matemático en virtud de que se está exigiendo que la matemática no tenga contenido de ningún tipo, que simplemente sea una estructura, ¿de acuerdo? De tal suerte que esta estructura pueda utilizarse para otras cosas, ¿bien? Ahora, por supuesto que el formalismo matemático tiene problemas. Digamos que no es una teoría matemática en este sentido irrebatible o una filosofía de las matemáticas irrebatibles. La próxima sesión vamos a indagar y a explorar con mayor profundidad justo estos problemas, pero para cerrar el video de la presente sesión y no se vuelva tan pesado, bueno, pues les menciono en términos muy generales cuáles son los tres principales problemas del formalismo matemático. El primero de ellos tiene que ver con cuestiones de problemas epistemológicos. Al final del día, la filosofía de las matemáticas formalistas tiene una visión coherentista de las matemáticas. Es decir, la verdad de las matemáticas no versa en que una proposición refiera a un hecho o refiera en última instancia a una estructura cognitiva o mental, sino que para el formalista una proposición matemática es verdadera, como digamos el teorema de Pitágoras, en virtud de su coherencia con otro tipo de proposiciones. Es decir, que por ejemplo el formalista matemático pide para refutar una proposición matemática que se refute todo un sistema matemático, por lo que tiene estándares de prueba, como ustedes pueden darse cuenta, muy elevados. Pero en este sentido, problemas filosóficos en torno al coherentismo se le pueden asociar también al formalismo matemático de Hilbert. Estos problemas los vamos a explicar en la próxima sesión. Ahora, por supuesto, esto ya lo vimos también en la sesión anterior, los teoremas de Gödel representan también un problema para el proyecto del formalismo matemático. Aunque claro, por ejemplo, si tú tienes una visión paraconsistente de las matemáticas, los teoremas de Gödel no son tan problemáticos. Esto después lo vamos a ver en próximas sesiones cuando veamos visiones paraconsistentes de la matemática. En fin, los teoremas de Gödel, como explicamos grosso modo en la sesión pasada, lo que nos dicen es que es imposible tener un sistema axiomatizado que sea completo y consistente a la vez. Es decir, que si tú eliges consistencia, pierdes completitud. Si tú eliges completitud, pierdes consistencia. Es un problema para el logicista, también para el formalista. No vamos como tal a retomar de nuevo la explicación de los teoremas de Gödel, pero vamos a ver varias particularidades la próxima sesión al respecto. De nuevo, esto mina o menoscaba en gran sentido el proyecto del formalismo matemático hilbertiano, en virtud de que pues ya contemporáneamente quizás muchos matemáticos ya
abandonado la pretensión de formalizarlo todo en matemáticas. Hay cosas que ya se dejan como intuitivas o como propias de la cognitividad humana, pero que no son problemáticas para la práctica de las matemáticas. Después nos vamos a meter a ese rollo o ese asunto. Ahora, Hilbert en 1900, justo al inicio del siglo XX, enumeró o enlistó 23 problemas que hasta la fecha muchos de ellos siguen sin resolver de las matemáticas. Y justo estos 23 problemas los podemos a veces interpretar o ver como una confesión de Hilbert respecto a que su mismo proyecto o programa formalista tiene problemas para concluir o para llegar a la meta de formalizar toda la matemática. Por supuesto que hay problemas muy interesantes, quizás uno de los más importantes a los cuales nos vamos a teñir la próxima sesión es en torno al problema 6, que tiene que ver con la axiomatización de la física. O sea, muchos formalistas hilbertianos o personas que siguen el proyecto de filosofía de las matemáticas de Hilbert creen que se puede axiomatizar la física porque la matemática se puede axiomatizar. Sin embargo, el mismo Hilbert considera o reconoce que esto es muy problemático, ¿de acuerdo? Porque la física no es pura matemática, también tiene cuestiones empíricas muy fuertes o muy importantes que, pues en pocas palabras, vuelven a la física no una mera ciencia formal, también la vuelven una ciencia natural. En fin, nos vamos a meter a eso en la próxima sesión. También vamos a mencionar unos cuantos problemas de los 23 problemas de Hilbert que pueden representar un gran problema para el proyecto formalista matemático. Evidentemente no nos vamos a poder meter a todos, si no nos desviamos mucho del objeto de estudio del presente curso. Pero bueno, sin más, hasta aquí lo vamos a dejar. Cualquier duda, comentario que se tenga respecto a lo que acabamos de exponer, bueno, pues ya sabes que ahí abajo está la cajita de comentarios. Me puedes dejar todas tus inquietudes, problemas, dudas y demás. Y bueno, nos vemos hasta la próxima semana.